Mali, Burkina Faso, Níger. 3 países del Sahel, gobernados ahora por dictaduras militares. La primera consecuencia es la censura. Prohibiciones, amenazas, manipulación. El Sahel se está convirtiendo en un agujero negro para la información y en un cementerio para los periodistas. Hace 10 años, Guillaume Dupont y Claude Verlon fueron ejecutados por sus captores en Mali. Si no los hubieran matado, sus rehenes serían testigos de primera mano de lo ocurrido y, lo que es más importante, habrían podido identificarlos. Por eso pasó de secuestro a asesinato. Otros están condenados a seguir siendo rehenes perpetuos. Es una prisión al aire libre, no hay muros, pero escapar es... Los occidentales son objetivos. Los yihadistas han ganado, han obligado a huir a todos los occidentales, especialmente a los franceses. Pero los periodistas locales también están amenazados, tanto por los extremistas como por las dictaduras. Es miserable atacar la casa de un periodista que solo hace su trabajo. Algunos periodistas se han visto obligados a refugiarse en Europa, donde siguen informando con la esperanza de poder regresar algún día a la base. Si mi libertad y mi vida dejan de estar amenazadas, volveré a mi país. Pero mientras tanto, el Sahel sufre un desangramiento de periodistas. Mueren, huyen o han sido silenciados. Todavía hoy hay algunos países donde es posible protestar por la libertad de prensa en África, como aquí en Senegal. En Dakar, a veces van incluso más lejos, acogiendo a colegas periodistas que se han visto obligados a exiliarse tras recibir amenazas. En ese barco hay una decena de periodistas que han huido de los regímenes militares de Mali o Burkina Faso. El jefe de la oficina de la emisora de radio francesa RFI se ha ofrecido a compartir sus instalaciones con ellos. Pero los periodistas trabajan bajo seudónimo y no pueden mostrar su rostro, ni siquiera en fotografías, para evitar cualquier forma de represalia en su país. Temen por su seguridad y la de sus familias. Hay zonas, ya sea en Mali, Burkina Faso o Níger, donde ningún periodista puede poner un pie porque son zonas controladas por movimientos yihadistas. Y por otro lado, hay movimientos para frenar la libertad, desde las diferentes juntas que intentan imponer una forma de pensar. Así que muchos medios de comunicación están suspendidos o no son libres de informar. Tienen que alinearse con las juntas, que dictan lo que pueden decir los medios de comunicación nacionales. No pueden permitir que haya testigos. Siempre que hay un atentado en una zona del Sahel, la primera orden que dan a los lugareños es que no hablen con los medios de comunicación. A medida que los militares estrechan el cerco sobre el Sahel, el reportaje se hace imposible. Para entender cómo el Sahel se convirtió en un desierto mediático, hay que remontarse a 2013, a Kidal, en Mali, y al asesinato de 2 corresponsales de RFI. Édition spéciale sur France 24. Bonjour à tous, bienvenue. Il est 19h à Paris. Il y a une demi-heure, nous avons appris la mort de 2 journalistes français enlevés à Kidal au Mali, Claude Verlon, Ghislaine Dupont. Confirmation du Quai d'Orsay à Paris. Le ministère affirme que les 2 reporters avaient été enlevés dans cette ville, donc à l'est du Mali. El mundo del periodismo quedó en shock. Los 2 enviados especiales habían viajado al bastión rebelde Tuareg del norte de Mali en noviembre de 2013 para cubrir las elecciones presidenciales. En uno de sus últimos reportajes para RFI, Guillaume Dupont habla con cariño del país y su gente. Dans un paysage désertique chauffé à blanc par le soleil, voilà Kidal. Carrés et rectangles de pierre surgissent du sable. Ce sont les maisons, tel un décor sur une scène de théâtre. Le vieil Intala reçoit dans sa cour, sous les arbres, entouré d'une forêt de chêches qui abrite membres de sa famille et notabilités du coin. Ese día tenía una cita con uno de los líderes independentistas tuareg, André Ahrissa. Su chofer Nahim, único testigo del secuestro,
la llevó a ella y a su técnico de sonido hasta el lugar e hizo de intérprete. Acepta valientemente responder a nuestras preguntas, siempre y cuando el lugar de la entrevista se mantenga en secreto. Hacia las 12:13 recibe una llamada para una reunión. El hombre que la llamó tenía prisa y mientras hablaba con Tamachek, me pasó el teléfono. Traduje lo que decía el hombre, que estaba esperando la reunión. Así que Amberi y yo nos levantamos de una vez y nos dirigimos directamente a la puerta. También se levantó para vernos salir, pero no llegó hasta la puerta. Volvimos a nuestro coche. Justo cuando cerrábamos las puertas, un vehículo se desvió hacia nosotros en el cruce. Había soldados dentro y gente detrás. Saltaron y rodearon nuestro coche. Estaban armados. Nos apuntaron con sus armas y dispararon a las puertas. Los dos periodistas cerraron las puertas y se acercaron a donde yo estaba, en la parte trasera del coche. Ella les dijo: ¿quieren dinero? Tengo dinero. Sacó algo de su bolso y dijo: tome el dinero y déjennos en paz. Dispararon una vez al aire. Pensé que esto era muy peligroso. Me hicieron salir y tumbarme boca abajo en el suelo. Me apuntaron con un arma. No sé qué pasó. Después, yo estaba en el suelo, pero supuse que los habían secuestrado. Cuando vieron a Ghislaine y Claude fuera de la casa de este viejo sabio tuareg, Amberi, dispararon al aire para obligar a Amberi a volver adentro. Así que si habían entrado con intención de matar, no fue el ruido lo que les detuvo. En lugar de eso, los agarraron y se los llevaron. No los mataron hasta que el coche se averió a 12 kilómetros. En los días siguientes, la dirección de RFI viajó a Bamako para traer los cadáveres a París. Ghislaine Dupont, c'était effectivement une journaliste de... Ghislaine Dupont era una periodista experimentada que llevaba unos 30 años en RFI. Anteriormente había trabajado para Médian, la emisora de radio francófona de Marruecos. Quand elle a rejoint RFI, elle a très rapidement rejoint le service. Cuando entró en RFI se incorporó muy pronto al departamento de África, conoció bien este continente y se especializó en algunos países en concreto. On pourrait dire le Mali dans les années 90. Ensuite, primero Mali en los 90, luego Costa de Marfil, donde trabajó mucho, y también se convirtió en especialista, quizás la especialista de referencia en Francia, de la República Democrática del Congo. Esto la metió en problemas y fue expulsada por el régimen del presidente Kabila. Elle en avait été expulsée par le régime du président Kabila. El asesinato de los dos corresponsales desencadenó una investigación judicial francesa. Su objetivo era encontrar a los autores, o al menos sus motivos. Hubo una reivindicación de la autoría de los asesinatos, pero fue vaga, con una condena general del colonialismo francés. En ese momento, los militares estaban llevando a cabo operaciones antiyihadistas en la zona, bajo las órdenes del gobierno maliense. Fueron ellos quienes descubrieron a los periodistas asesinados junto a la camioneta. Entregaron las pruebas a los tribunales. Posteriormente, varios combatientes de Al-Qaeda en el Magreb islámico fueron abatidos por el ejército francés, pero 10 años después, la investigación sigue abierta. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué hemos pasado de un secuestro a un asesinato? La investigación demostró que la camioneta tuvo dificultades para moverse y finalmente se averió. A partir de ese momento, los secuestradores sabían perfectamente que los iban a atrapar y que sus rehenes se convertirían, si no los mataban, en testigos de primera mano de lo ocurrido. Y, por supuesto, habrían podido identificarlos. Así es como pasó de un secuestro a un asesinato.
Y entonces fue cuando descubrieron los cuerpos de Ghislaine Dupont y Claude Verlon. Creo que eran las 2:30 de la tarde cuando los encontraron. No tuvieron tiempo de pedir un rescate, pero sabemos que así funcionaba el AQMI. Secuestraban para extorsionar todo el tiempo, cazaban rehenes porque querían dinero. Estaban en un campo de minas extremadamente peligroso, pero eran periodistas experimentados, así que querían entender lo que estaba pasando. Y eso solo se puede hacer yendo a entrevistar directamente a la gente de Kidal, porque hay tantos actores implicados que no se puede entender lo que pasa en Kidal quedándose cerca de la Torre Eiffel. La oleada islamista encendió toda la región. Muchas personas murieron. Proliferaron los golpes militares y el trabajo de los periodistas se hizo cada vez más peligroso. En Francia oímos hablar sobre todo de las amenazas a France 24 o más ampliamente a los medios de comunicación occidentales que trabajan en el Sahel. Pero en realidad creo que las principales víctimas o blancos de estas amenazas y de este retroceso de la libertad de prensa son los periodistas locales y especialmente nuestros colegas de Mali y Burkina Faso que lo han pasado realmente mal en los últimos meses. A pesar de todo, algunos periodistas siguen adelante con su trabajo, como en Níger, informando sobre el resultado de las elecciones presidenciales. Pero no es fácil. Llevo fuera desde las 4 de la mañana esperando porque sabía que iba a ocurrir. Vinieron y destrozaron mi casa en Koseye. También destrozaron otras 2 casas de personas prominentes, no sé quiénes son. Llegaron sobre las 10. No he hecho daño a nadie, no he hecho nada malo. Me han enviado más de 3.000 amenazas de muerte en los últimos 2 meses. Yo no soy su enemigo es Bazoum, no Moussa Kaka. Y si mañana tuviera que volver a hacer el trabajo, lo haría igual. Cuando no son los periodistas locales los reprimidos, son los occidentales quienes están siendo expulsados o secuestrados. El 20 de marzo de 2023, un avión Falcon francés aterriza en la base aérea de Villacoublay, trayendo a Olivier Dubois, periodista francés, de vuelta de Níger. Tras 711 días de cautiverio, se alegró de volver a casa. Estuvo varios años en Bamako, capital de Mali, como corresponsal de Libération y Le Point. Intentaba hacer su trabajo de periodista cuando entró en contacto con los yihadistas. La mañana del 8 de abril de 2021 tomé un avión y aterricé en Gao, hacia el mediodía, creo. Y la cita estaba programada para las 13:30 horas. Primero me reúno con mi técnico y vamos al hotel donde se supone que debo dormir, ya que no volveré a Bamako hasta dentro de 2 días. Hacemos los últimos preparativos y media hora antes de la cita me dice que no puede venir. Confío en este tipo, así que le pregunto, vale, ¿crees que debería ir entonces o nos retiramos ya? Si me dices que paremos, paramos. Si me dices que puedo confiar en ellos y que tú confías en ellos, entonces iré. Me dice, no, Oliver, puedes confiar en ellos. Su jefe es diabético y yo soy el encargado de ponerle las inyecciones de insulina. Por cierto, es enfermero. Así que me dice, puedes irte, así lo hacemos. Y nos ponemos en camino hacia la 1:30 o 2 p.m. en las afueras de la ciudad, en una camioneta, y él está al teléfono con ellos. Aparcamos el vehículo a la sombra, pero entonces nos piden que salgamos de la sombra y llegan en una camioneta color arena. Me pidieron que saliera del vehículo. Recuerdo haberle dicho a mi técnico, ¿sabes lo que tienes que hacer? Porque tenemos todo un protocolo de seguridad si no llamo en 1 hora. Le digo, eres mi última red de seguridad. Doy un portazo, subo al camión de los yihadistas y nos vamos. Conducimos unas 4 o 5 horas. Sí, 4 o 5 horas. Nos detenemos en medio de la maleza. Me hacen salir del coche y me vendan los ojos. Entonces siento que me quitan el reloj y me desvisten. Me visten con otra ropa y me meten a otro vehículo. Y es entonces cuando me doy cuenta de que me han secuestrado, porque el conductor se sube y me dice, si todo va bien y tu familia y tu gobierno hacen lo que se les dice, entonces te liberarán. Olivier Dubois desapareció en el desierto sin dejar rastro. Los secuestradores tardaron 1 mes en enviar un video confirmando su secuestro.
Je m'appelle Olivier Dubois, je suis français. Je suis journaliste. J'ai été kidnappé à Gao le 8 avril 2021 par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Je m'adresse à ma famille, a mis amis et aux autorités françaises pour qu'elles fassent tout ce qui est en leur pouvoir pour me faire libérer. En Francia se formó un colectivo para exigir su liberación y también para garantizar que el trabajo de investigación y reportaje pudiera continuar. Lucharon durante casi 2 años antes de que Olivier Dubois fuera finalmente liberado. Creo que los periodistas que trabajan en el Sahel tienen que enfrentarse a varios tipos de amenazas. Por un lado está la amenaza yihadista, que nos obliga a trabajar de otra manera. Hemos visto disminuir los lugares a los que se nos permite ir. Antes podíamos ir al norte o al centro de Mali. Ahora ya no podemos, estamos confinados en las capitales. Y ahora en esas capitales, con la llegada de los militares al poder, los periodistas nos enfrentamos a otro tipo de amenazas, esta vez de carácter político, que a veces nos impiden hacer bien nuestro trabajo, mediante amenazas, retirada de acreditaciones o incluso expulsión. En abril de 2022 se prohibió a RFI y France 24 emitir en Mali. Un año después, los corresponsales de los periódicos franceses Le Monde y Libération fueron expulsados de Burkina Faso. Uno tras otro, los gobiernos fueron derrocados por juntas militares. Las fuerzas francesas en toda la región se vieron obligadas a retirarse. Primero Mali, luego Burkina Faso y Níger, donde los manifestantes atacaron violentamente la embajada francesa. A medida que los poderes autoritarios se afianzaban, la presencia francesa en el Sahel disminuía. El Estado no opera realmente en el exterior de las capitales. Allí es donde están los golpistas y los militares. Y el resto del país sigue siendo economía sumergida. Ya nadie controla nada. En los ámbitos de la justicia y la educación, etc., todo se ha venido abajo. Basta con mirar un mapa del Ministerio de Asuntos Exteriores francés. Está todo en rojo. Odio decirlo, pero desde Mauritania hasta Sudán los yihadistas han ganado. Han obligado a huir a todos los occidentales, especialmente a los franceses. Pero no se puede mirar solo a través del prisma francés. Una vez más, tampoco creo que los periodistas alemanes, belgas u otros puedan pasearse por esos países aunque se les permita trabajar. Básicamente, todos los occidentales han sido expulsados de estas zonas. Los únicos extranjeros que siguen siendo bienvenidos en esta región son los rusos, concretamente los mercenarios de Wagner. Llegaron por primera vez en 2018 a la República Centroafricana, donde se sospecha que mataron a tiros a 3 periodistas rusos. Después, en 2021, se trasladaron a Bamako a petición de la junta gobernante. A pesar de la muerte de su jefe Yevgeny Prigozhin, los combatientes de Wagner siguen presentes. Malik Konaté filmó estas imágenes de ellos y de este activista prorruso y pro-Wagner, Ben Le Cerveau o Ben El Cerebro, líder del grupo Hierolo. Como periodista, me pidieron que hiciera un reportaje en una secuencia sobre el movimiento Hierolo. Es un movimiento prorruso y están en contra de la presencia de tropas extranjeras, especialmente francesas, en Mali. Ese día, el teniente, líder de este movimiento, me llamó y me dijo que iban a dar una rueda de prensa en el centro de prensa. Fue allí donde le hice la pregunta: ¿es Wagner o es Rusia? Respondió: Wagner es igual a Rusia. Bienvenido a Wagner en Mali. Al día siguiente recibí bastantes mensajes de odio y acoso en las redes sociales, así como llamadas telefónicas, mensajes de voz y grupos de WhatsApp en los que me decían: si lo cogemos, lo vamos a matar. Se podían ver fotos y videos incendiarios contra mí. El Judas de Mali está en Dakar. Peón de los medios diabólicos de la Junta francesa. No te hemos olvidado. Malik, el traidor, ha traicionado a su país. Malik debe ser devorado por los malienses por su alta traición.
Huyó primero a Dakar, luego a París, recibiendo el apoyo de Reporteros Sin Fronteras y donde milita como Olivier Dubois por la libertad de prensa. La organización publicó en abril de 2023 un reportaje que pone de relieve las amenazas a las que se enfrentan los periodistas en esta parte de África, así como la creciente censura. Cuando una dictadura se impone, lo primero que haces es prohibir la libertad de expresión, la libertad de informar, la libertad de ser informado. Así que los periodistas se convierten en apátridas porque están haciendo un trabajo noble, que es proporcionar hechos, proporcionar la verdad. La prensa mundial conoce bien estas amenazas. 80 organizaciones de medios de comunicación han firmado una petición, lanzada por Reporteros Sin Fronteras, para recordar a los militares nigerinos su deber de proteger a los periodistas y la libertad de prensa. Un llamado que hasta ahora ha sido desoído, al igual que en Burkina Faso y Mali. Pero algunos periodistas están decididos a seguir luchando. Me dije a mí mismo, observa la situación del país desde la distancia, sigue trabajando como periodista y trabaja también sobre Mali. No te rindas, no hagas lo que hacen otros y abandona el país. Guarda silencio y corta todos los lazos. Me dije, al fin y al cabo, Mali es mi país. Si pudiera volver, lo haría. Desde que estoy en Francia, nunca he dejado de decirlo, y aunque otros me digan, tienes que quedarte aquí, yo digo que no, que voy a esperar a que se calme la situación en mi país y luego volveré. Él y otros como él entienden que no hay otro camino si queremos que el Sahel deje de ser un desierto mediático y poner fin a la impunidad de los crímenes cometidos contra periodistas.